Si eres muy detallista, te gusta construir y reparar las cosas, eres aislado y evitas constantemente el contacto físico, puedes tener apego evitativo. El apego evitativo es aquella sensación que tiene el cuerpo para sentir que necesita huir cuando se siente acorralado. Necesita su espacio, necesita evitar el conflicto, por lo tanto prefiere aislarse o encuevarse, como yo les digo. En esa situación, ellos se sienten más seguros cuando primero se encuentran con ellos mismos y después sobrepiensan las cosas para después tranquilamente volver a enfrentar esa situación. Existen normalmente 3 sistemas de reacción. Nosotros atacamos, huimos o nos paralizamos. En este caso, el apego evitativo lo que hace es huir, pero huye físicamente. Este en especial lo que evita es el contacto físico y lo que evita es estar atrapado en una circunstancia. Por lo tanto, cuando tú estés estresado y sientas que estás atrapado en una circunstancia, prefieres huir, aislarte y no enfrentarte a esa situación. Es por eso que nosotros en los sistemas de reacción, cuando tú huyes físicamente, estoy seguro que tienes una herida de rechazo. Hablemos ahora de la herida de rechazo. Justo viene del apego evitativo, es decir, cuando tenemos alrededor de 2 años, necesitamos entender que físicamente necesitamos estar contenidos. ¿Por qué? Porque todo nos metemos a la boca, estamos aprendiendo a caminar y obviamente nos duele el cuerpo cuando estamos experimentando todos esos movimientos. A los 2 años estamos experimentarnos nuevas experiencias donde nosotros decidimos estar. Es decir, el movimiento nos pone ya sea en la sombra, en el sol, nos acerca a personas o nos aleja a personas que no nos gusta estar. Sin embargo, en esta experiencia nos podemos caer, nos podemos pegar o nos podemos meter cosas a la boca que no nos gustan, es decir, estamos alejándonos del dolor o acercándonos al placer. Estas experiencias, cuando no son contenidas físicamente, es decir, cuando no hay un colita de rana, aparece la herida de rechazo. La herida de rechazo es un sistema de reacción que efectivamente lo que hace es que hace una cápsula en tu mente para evitar el dolor de ser rechazado. Es decir, cuando necesitaba ese acercamiento de mamá y no estaba porque trabajaba, porque estaba ocupada con el otro hermanito, porque estaba embarazada, normalmente sucede que cuando el niño pide ayuda, la mamá no está para eso o no contiene a ese niño y ahí es donde se siente esta herida de rechazo. Por eso, para evitar ese dolor, necesitan ellos mismos encapsularse. Y a veces nosotros creemos que no nos están escuchando o a veces creemos que no habla o que están simplemente en su mundo interno. Están precisamente conteniéndose ellos mismos. Esa es la herida de rechazo. ¿Cómo podemos saber que nuestro hijo tiene una herida de rechazo? Bueno, cuando tú empiezas a notar que es tímido, que no le gusta el contacto físico, que cuando lo quieres abrazar, no lo puedes abrazar más de 2 minutos. Él está en su mundo interno y quiere reparar las cosas. Por lo tanto, en este mundo interno y estar reparando cosas es muy bueno en la observación del detalle. Él es súper detallista, es minucioso, meticuloso y todas esas habilidades las aprovecha para hacer grandes creaciones. La herida de rechazo también tiene la particularidad de que es muy detallista y entonces esta se va a aprovechar en cosas tan positivas como desarrollar proyectos que tienen que tener mucho detalle. Son de las personas que cuando van caminando enseguida ven un cuadro chueco. Son de esas personas que están siempre enumerando y ordenando las cosas, dándole secuencia a las cosas, porque para él es muy importante sentir que necesitan resolver y que tiene un orden y resolver algo. Su mente siempre está preocupada por resolver, por lo tanto son personajes muy susceptibles, creen que por su culpa están afectando a otras personas. Este niño puede ser este niño calladito que está muy preocupado porque piensa que
por su culpa sus amiguitos se pelearon o sus papás se pelearon, y entonces siempre está viendo cómo reparar esa situación. Y por lo tanto él se come las uñas. Hay una base de ansiedad, pero más física. Como la herida de rechazo está siempre pensando en que él es el culpable o por él sucedieron las cosas, siempre estará observando a los demás para reparar y para ayudarte. Por lo tanto, si tú tienes una pareja con herida de rechazo, pues por una parte puede ser muy tímido, puede ser muy reservado, muy callado, que no le gusta tanto el contacto físico, pero por otra parte se va a desvivir en detalles, va a ser simplemente esa persona a la que a ti no te va a faltar nada, porque él se va a encargar de forma silenciosa que tengas todo lo necesario para que tú puedas estar bien. Otra de las grandes ventajas cuando tú tienes a un personaje o una pareja con herida de rechazo es que pues no vas a tener problemas, porque no le gusta el conflicto. Por lo tanto, simplemente él va a estar escuchándote y inmediatamente va a responder positivamente a tu petición. Pues es aquel que no te va a hablar, ese que va a mutear su teléfono y que no te va a responder de inmediato. A él no le importa la comunicación. Él tiene una gran habilidad de ponerse un casco y una capa de invisibilidad cuando existen los conflictos. Haz de cuenta que te está escuchando, te está viendo, pero su mente está en otra parte. También una de las cosas que tiene es que cuando tú le dices algo, él ya está pensando cómo resolverlo y tú le estás reclamando y reclamando y reclamando porque tú necesitas que te contesten. Esta comunicación es natural en las parejas, pero él no te va a contestar porque no sabe qué contestarte, porque finalmente él ya sabe que tiene que solucionarlo y entonces él está pensando en la solución y tú quieres que te conteste. Otra de las cosas también que son pues muy peculiares en la herida de rechazo es que cuando nosotros necesitamos ayuda, no la pedimos, simplemente nos acurrucamos, no sabemos comunicarnos, no sabemos hablar. Cuando te digo no sabemos es que yo tengo una herida de rechazo, conozco el caso perfectamente y una de las cosas que yo tengo conflicto con mi esposa es que, por ejemplo, ella necesita comunicarse conmigo y necesita que yo le responda. Y se enoja muchísimo porque no le respondo y yo quizá en mi mente le digo sí, cómo no, y en mi mente hice toda la historia, pero no abrí la boca y ni me doy cuenta, Y ella siempre me reclama de que pues no le dije que si quería comer o que si no quería comer, que si le gustó, que si no le gustó, y según yo le contesto. Eso es lo que nos pasa mucho a las que tenemos herida de rechazo. Si es muy marcada la herida de rechazo, tengo por seguro que él se va a acordar de todos los detalles que a ti te gustan. Se va a acordar de la fecha, se va a acordar de lo que te gusta, de la flor, del color, del estilo que te gusta, y simplemente sin decir nada va a aparecer. En la pareja, cuando está en una relación muy tensa, lo que va a hacer es terminar la relación. Simplemente se va a quedar callado, te va a dar vuelta atrás y ya no te va a volver a llamar. Ni siquiera te va a dar una explicación. Se fue. ¿Cómo puedes identificar cuando tienes un jefe con herida de rechazo? Bueno, él se va a fijar, como te insisto, en los pequeños detalles. Normalmente estas personalidades se encuentran en puestos como programación, ingenieros, también son los que están en procesos, en como projects también suceden mucho, porque son los que están siempre observando la secuencia de las cosas o reparando cosas. También lo puedes ver en robóticas, en todas esas áreas que requieren de tu atención, de minuciosidad y de tu concentración. Ahí donde tú puedes encontrar mucho a estas heridas de rechazo. Pero un jefe con herida de rechazo normalmente no te va a dar ninguna explicación. Te va a exigir lo que necesita y te va a decir solamente una vez lo que necesita. Él no te va a retroalimentar en cuanto a lo que tú puedes hacer bien o estar mal. Él te va a demostrar con hechos lo que significa bien hecho. Pues va a ser súper exigente y va a ser una exigencia donde tienes que demostrarle
con cosas muy, pero muy específicas que puedes hacerlo tú de manera correcta. Uno de los grandes defectos que va a tener este personaje en el trabajo, si es tu jefe, por ejemplo, es que se va a fijar tanto en los detalles, se va a clavar tanto en el fondo, que muchas veces se le olvida la forma, pero también muchas veces se le olvida el tiempo. Entonces quieres resolverlo tanto y como no te va a hablar, los tiempos se van alargando y eso le va a desesperar muchísimo a aquellas personas que tienen una herida de injusticia, por ejemplo. Esos que están siempre observando el tiempo se van a desesperar porque los naranjas siempre estarán hablando de los pequeños detalles. ¿Cómo puedes reconocer cuando tú tienes a un colaborador con herida de rechazo? Bueno, pues una de las cosas que tú tienes que entender es que ellos van a fijarse, como les digo, en los pequeños detalles para resolver las cosas. Pero si tú le pides un resumen ejecutivo, no te lo va a dar. Él se va a ir por las ramas explicándote el por qué no se logró o sí se logra esta actividad, aunque tú quieres escuchar los hechos. Él tiene que platicarte cómo funciona todo eso para después darte el resultado. Así es que si tú tienes un colaborador con herida de rechazo, pídele primero que te dé los hechos y luego que te explique cómo llegó ahí. Es muy importante que hagas acuerdos con él. Como no se comunica, él va a huir. Y entonces él va a sentir tu presión. Si tú eres un jefe que le presionas o que presionas a este personaje con herida de rechazo, va a huir. Cuando tú estás provocando parálisis en tu colaborador, ahí tú tienes que empezar a entablar una conversación, porque lo que tú quieres provocar en ese personaje es precisamente voluntad. ¿Qué quiere decir la voluntad? Que él esté ejerciendo constantemente esa fuerza para lograr llegar a la meta y a tiempo como tú se lo pediste. Pero si tú lo paralizas por tanta presión, simplemente va a quedarse callado, va a huir o incluso te va a renunciar. Otra de las características que tiene la herida de rechazo es que obviamente cuesta mucho trabajo hablar en público. Por lo tanto, no le exijas ni le pidas que haga presentaciones a gran escala porque se traba. O sea, si te fijas, no somos grandes comunicadores. Simplemente lo que le pedirías es que tome su tiempo, que fluya como él quiere, porque somos muy malos comunicando. Esta herida es muy difícil que vaya a terapia porque finalmente no vas a sacarlo de su cueva. ¿Cuál es el mayor conflicto psicológico que se puede enfrentar este personaje? Es la depresión, porque todo aislamiento provoca depresión. Como paciente te va a llegar con mucha depresión, ¿no? Te va a llegar con esa mucha ansiedad social, puede llegar a tener ataques ansiosos porque finalmente no soporta el dolor. Entonces el dolor lo maneja de forma muy hermética. Entonces, para que tú le saques alguna palabra, cuando tú le quisieras sacar alguna historia, es complicadísimo. Entonces, lo que yo te recomiendo es que mejor trabajes en los dolores de forma inconsciente, en juegos de palabras, en juegos de historias, para que él a través de dibujos, dinámicas, pueda expresarse mejor. Porque, como te insisto, la palabra no es su fuerte. Bueno, como paciente entonces puedes encontrarte a un personaje que va a estar completamente aislado, no va a tener mucha socialización, no va a tener muchos amigos, no va a tener un círculo que lo contenga, no va a tener una red de contención. Y entonces ese tipo de pacientes tienes que ayudarles a que empiecen a generar diferentes tipos de relaciones. Ellos se escudan y se escapan mucho ahora con la tecnología. Para ellos es más fácil entablar una conversación dentro o detrás de una cámara o de una computadora que frente a frente. Eso tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que, bueno, pues puede llegar a tener muchos amigos virtuales. La desventaja es que el contacto físico es indispensable para el ser humano. Pero bueno, cuando tú practicas a través de
estas redes sociales, bueno, pues eso ayuda a que puedas empezar a socializar de mejor forma. Otro de los conflictos es que como abandonan y rechazan o dejan las relaciones, pues ellos siempre están pensando en cosas negativas. O sea, se llama red por defecto, sus pensamientos automáticos son muy pesimistas. Y como ellos son súper susceptibles, creen que todo es su culpa. Y eso complica el estado del ser, porque no se sienten valiosos, porque se minimizan constantemente y les tienes que ayudar a quitarse esos pensamientos, quitarse esa culpa, porque viven mucho con culpa, para que puedan encontrar su poder. Tiene problemas de autoestima, como es de esperarse en aquellos personajes que se echan la culpa o que aquellos personajes que sienten que van a ser rechazados. Una de las características que tienen todas las heridas, pero más la herida de rechazo, es que inconscientemente estás buscando parejas o situaciones donde tú te sientas rechazado. Y entonces inconscientemente reafirmas que eres rechazado para otra vez meterte a tu cueva. Bueno, como te darás cuenta, en mi configuración vemos más fácil las cosas negativas que las cosas positivas. Pero voy a hablarte de las cosas positivas que tiene la configuración naranja o herida de rechazo. Esta configuración, como te digo, como es muy detallista y como siempre está pensando cómo reparar las cosas, pues ya te imaginarás lo geniales que pueden llegar a ser cuando tienen una idea. Son los grandes genios. Cuando tú tengas un proyecto o algún conflicto por resolver, nunca dudes en llamar a ese personaje, porque sí o sí te lo va a resolver. Tiene ideas tan geniales porque tiene un orden perfecto y una secuencia tan perfecta dentro de su mente, que lo único que tiene que hacer es ir uniendo los puntos para encontrar soluciones, por una parte creativas, pero sobre todo te van a dar la practicidad de que se va a enfocar a la solución. Son grandes compañeros porque son compañeros silenciosos. Como conocen y son detallistas al observarte, entonces son de las personas que van a estar pegados a ti, simplemente dándote la contención física necesaria para que tú salgas de cualquier conflicto. Son grandes, pero grandes amigos, porque son muy, pero muy leales. Como te platico, hacen una cápsula. Esta cápsula les enseña a poner límites. Esta cápsula les enseña a entender perfectamente los límites, tanto físicos como emocionales. Por lo tanto, si tú les pones límites, los va a respetar, pero él también te va a poner sus límites y también él necesita que los respetes. Si tú tienes herida de rechazo, hay 3 cosas que tú tienes que atender y que te van a ayudar para toda la vida. La primera es: atrévete a hacer las cosas. Siempre estás pensando en las cosas negativas y en las cosas que te van a rechazar. Por lo tanto, olvídate del miedo, porque tú tienes todo el conocimiento para romper ese miedo y lo único que te hace falta es la voluntad para ejercerlo. No lo sobrepienses. Cuando tú tengas una decisión, cuando la chica que te gusta esté enfrente, cuando el proyecto y la oportunidad esté enfrente, simplemente ve por él. No lo pienses, ve por él. Punto número 2. El aislamiento para el ser humano nunca está bien, porque nos va a llevar a la depresión. Estar aislados físicamente y biológicamente nos lleva a un estado de depresión. Por lo tanto, cuando tú empiezas a sentir que no te estás moviendo de tu casa, que no estás saliendo de tu casa, párate, empieza a comunicarte con otras personas como si fuera una rutina. Hazlo como una rutina y enfrenta esa sensación de querer siempre estar solo. Punto número 3. Si tú tienes una herida de rechazo, una de las cosas que tú tienes que trabajar es que tienes que quitarte de la mente que todo pasa por tu culpa. Eso sería como tener demasiado ego, o eso sería como tener demasiada importancia. Lo que pasa es que tú no lo ves así. Sin embargo, tú crees que todo lo dicen por ti, que todo lo hacen por ti y que todo lo que sucede a tu alrededor es tu culpa. Más vale que empieces a pensar que todos tienen una agenda por cumplir
y que nunca están pensando en ti para cumplir esa agenda. Si tú tienes esto en tu cabeza, vas a poder evitarte miles de conflictos. Evítate esos conflictos porque sí tienes que tener en cuenta en tu mente que cada uno de nosotros tendrá su historia, sus problemas que tiene que resolver. Tú resuelve los tuyos porque nada de lo que tú hagas es culpa tuya ni es culpa del otro. Simplemente son hechos.